buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes. Debo comenzar mi intervención aludiendo a una expresión que tenemos en español que dice que es de ser bien nacido el ser agradecido. Y por tanto, mis palabras, mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento a todo el equipo que ha puesto en marcha este macrocongreso apasionante internacional de desarrollo humano y sostenibilidad. Por supuesto, a la cabeza mi buen amigo Óscar Yecid, pero todo el equipo que me consta que le apoya y que entre todos han conseguido construir esta apuesta ciertamente interesante para llevar a cabo todos los retos que vamos a intentar diseccionar hoy aquí. Dicho eso, mi siguiente agradecimiento tiene que ser para todos ustedes. ¿Por qué? Pues porque si partimos de la base que nadie dudamos de que la educación es una labor vocacional y que todos los que nos dedicamos a ella es porque sentimos de manera apasionada que es como debe ser, insisto, dando por hecho esa labor vocacional, no podemos negar que además es una tarea que precisa de una constante actualización, de conocer la realidad de nuestros alumnos, de nuestras aulas, del mundo que nos rodea y creo que a estas alturas nadie niega que atrás han quedado esos días en los que los alumnos asistían a clases, se sentaban y se limitaban a copiar notas siguiendo los dictados del docente. A mí me gusta muchísimo más la palabra maestro. Como digo, afortunadamente atrás han quedado esos días en los que la educación se concebía así y, por tanto, ahora vivimos en una realidad totalmente distinta, una realidad intercultural, globalizada y globalizadora. Y precisamente todos los retos, todos los desafíos se convierten en oportunidades para que todos los docentes sepamos proporcionar a nuestros alumnos las herramientas no solo que necesitan, sino que además se espera que ellos van a saber manejar en su día a día. Dicho eso, me van a permitir que comience con mi presentación. Como ven ahí, el título que hemos elegido es La educación como eje de transformación social. Es decir, a estas alturas creemos que nadie duda de que la educación es un elemento, es uno de los motores, es un dispositivo, es una herramienta que nos permite transformar la sociedad. Y, por tanto, tenemos en nuestras manos, es algo que les incido muchísimo a mis alumnos, tenemos en nuestras manos una herramienta poderosísima que usada de manera correcta y de manera inteligente y de manera apropiada puede tener unos resultados maravillosos, pero que si no sabemos manejarla como toda herramienta se nos puede volver en nuestra contra. Como ven, otro de los ejes que va a regir mi colaboración, mi intervención hoy, va a ser la tan consabida Agenda 2030. A estas alturas, creo que todos conocemos la Agenda 2030, pero no por conocerla tiene que ser algo que dejemos de mencionar. En este sentido, no en vano, el proceso educativo que todos relacionamos podríamos asimilarlo metafóricamente a un tren que va a gran velocidad y que la Agenda 2030 sería una de sus próximas paradas. Por supuesto que no es la estación final, por supuesto que no, pero sí es una de las próximas paradas. Y, por tanto, como cualquier viajero, debemos estar preparados para que cuando lleguemos esa parada no nos pille desprevenidos.
Bueno, me gustaría comenzar mi intervención con una pregunta clave, que es ¿cómo puede la educación ser el promotor, el portavoz, el catalizador de la transformación social hacia el desarrollo sostenible? Bueno, todos tenemos claro, hemos dicho antes, la importancia de transformar la sociedad por medio de la educación, y me van a permitir que me detenga un momento en el adjetivo sostenible. Hoy en día todos conocemos lo que es el desarrollo sostenible. De hecho, probablemente una de las actividades que más sostenible ha sido en el tiempo ha sido la educación. Y no es algo que yo esté afirmando de manera libremente, sino que precisamente por su naturaleza per se, la propia educación y los conocimientos que la permean se convierten claramente en sostenibles. Pero fíjense que he hablado de conocimientos. Claro, la educación es algo más que conocimientos. Los conocimientos son una parte imprescindible, indisoluble, pero no son la única. Y en ese sentido, la educación es la que tiene que ser sostenible. Hoy en día no sé si decir que me da pena o a veces me produce gracia, porque cuando ciertos responsables políticos utilizan la palabra sostenible, creo que es una muletilla más que usan porque es un adjetivo que queda bien y que hoy en día en cualquier discurso le aporta un plus o un pozo y un peso que le confiere una credibilidad indiscutible. Pero yo muchas veces me pregunto si ellos conocen el verdadero significado de esa sostenibilidad, más allá de algo que perdure en el tiempo. Y por tanto, como están viendo ahí, es nuestra intención analizar y ver en esta ponencia la importancia tanto de la Agenda 2030 como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Por tanto, el propósito de nuestra presentación es analizar el papel de la educación, pues, en la promoción de cambios estructurales, cambios sistémicos, no cambios temporales o adscritos a una moda o a una tendencia, sino que permitan precisamente que esos cambios sean, insisto, perdurables en el tiempo, mantenibles o, insisto, sostenibles como pueden ser perfectamente. Si partimos del marco conceptual, bueno, pues necesitamos una serie de definiciones clave. Más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, insisto, más allá de los 17, tenemos el concepto de educación para el desarrollo sostenible. Bueno, miren, permítanme que les haga esta reflexión. Probablemente, si cogemos ciertas asignaturas que se han mantenido en el tiempo y nosotros pudiéramos, no sé, viajar en el tiempo 3.000, 4.000 años atrás, o algún docente, algún maestro o algún alumno de hace 4.000 años pudiera venir al presente, podrían comprobar que, insisto, en estas asignaturas o materias troncales, esenciales, no ha cambiado tanto la educación que estamos proporcionando. Por tanto, tal y como dice ahí, el concepto de sostenible es un concepto inherente al concepto de educación, tanto en cuanto esos conocimientos han perdurado, han continuado. Insisto, me remito a lo que les he comentado antes, la diferencia entre conocimientos y educación. Por tanto, partiendo de esta evolución del desarrollo sostenible, de la educación para el desarrollo sostenible, es innegable que la educación
nos ofrece la posibilidad de realizar cambios estructurales en las sociedades, es decir, de transformar socialmente la realidad que nos circunda. Claro, podríamos ver también qué entendemos por sociedad. No olvidemos que más allá de los significados de las teorías sociológicas y psicológicas de las sociedades, no olvidemos que para todos los docentes, cada vez que entramos en nuestra aula, esa es nuestra sociedad particular en ese momento, en esa hora, con ese grupo. Pero lo mismo sucede para con nuestros alumnos. De hecho, tenemos alumnos que muy probablemente el grupo con el que comparten clase sea su sociedad. Y no me atrevo a decir su familia, que seguramente en muchos casos también. Si hablamos de las teorías relevantes, por un lado tendríamos que hablar de la teoría del cambio social, es decir, de la teoría de cómo debemos proporcionar a los alumnos las herramientas, los saberes, todo aquello que precisan, ya no solo para que se produzca el cambio social, sino para que ese cambio social sea duradero en el tiempo y además que sean ellos mismos los que sean capaces de llevar a cabo ese cambio social y esa concienciación social. Esa es una de las claves. Más allá de ser capaces de transmitir esas enseñanzas, por supuesto que lo somos, el concienciarles de la importancia de que ellos mismos sepan gestionar esa ayuda que le vamos a proporcionar. Y, por supuesto, si hablamos de Paulo Freire, tenemos que hablar de la importancia de la educación crítica. Fíjense todos ustedes cómo la educación crítica no está tan lejos de la teoría del critical thinking, que hoy está tan en boga, y que en el fondo lo que está abogando, lo que ya abogaba Paulo Freire, precursor de esta y de muchas otras visiones educativas, era que los alumnos no solo deben aprender, sino que deben aprender a ser capaces de discernir, de separar o como mínimo de reflexionar en torno al proceso educativo que se está produciendo, tanto de manera externa, es decir, en su alrededor, cuando está en el aula con otros alumnos, como, por supuesto, a nivel interno. Es decir, todo proceso educativo nos afecta a cada ser humano a nivel interno porque nos está cambiando nuestras estructuras internas. O dicho de otra forma, si yo quiero estudiar la tabla periódica de los elementos químicos y me la estudio, acabo de realizar una transformación a nivel interno. Una transformación que me va a ayudar para algo que voy a necesitar de manera posterior. Por tanto, esa educación crítica, ese ser capaz de discernir lo que está pasando, es primordial en la sociedad de hoy. Y permítanme, les voy a hacer referencia, pero probablemente es algo obvio que todos tenemos en estos momentos en la cabeza, claro, la importancia de ese pensamiento crítico en una sociedad tan llena de fake news, de bulos, de desinformaciones, a veces interesadas y otras no. Yo no voy a decir que siempre sean interesadas, muchas veces es producto o de una confusión o simplemente de compartir una información que no es cierta. Pero, insisto, la mayoría de nuestros alumnos que dominan a la perfección las redes sociales, su espada de Damocles es precisamente el ser capaces de gestionar esa información. Por tanto, como están viendo, la educación y los objetivos de desarrollo sostenible es un binomio totalmente pertinente. Se produce una relación totalmente directa y estrecha
En concreto, como pueden observar ahí, en el ODS número 4, que es la educación de calidad. Claro, educación de calidad. Tendríamos entonces que analizar qué significa de calidad, porque no se está refiriendo al hecho de esa calidad cuantificable, medible. No, 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 no. Sino, yo soy una persona convencida de que todos los docentes, cuando entramos en nuestra aula, proporcionamos una educación de la máxima calidad, porque intentamos ofrecerle lo mejor de nosotros mismos a nuestros alumnos. Y por tanto, es cierto que los profesores tenemos como les decía al principio de mi intervención, esta tarea educativa apasionante, pero que muchas veces es invisible a los ojos de gran parte de la sociedad, cuando no criticable al 100%. Lamentablemente, como les digo, todos somos unos convencidos de la importancia de dedicar las horas que sea precisa con cualquier alumno que así nos lo demanda. Eso es educación de calidad, más allá de lo que hoy nos está diciendo el ODS. Pero claro, no podemos negar que la educación también tiene un impacto transversal en otros ODS. Por ejemplo, si hablamos de la erradicación de la pobreza, por supuesto, una de las armas más poderosas para erradicar la pobreza es precisamente la educación, claro, porque ella es la que le va a permitir a muchos de nuestros alumnos salir o conseguir una evolución en su etapa vital. ¿Qué decir de la igualdad de género? Un logro que estamos consiguiendo, probablemente todavía no hemos conseguido del todo, pero que lo vamos a conseguir no exclusivamente con la educación, pero sí con la ayuda de la educación, como afortunadamente sí que gran parte de la sociedad presenta un gran consenso en esa afirmación. Pero también en acciones como la acción climática. Y además aquí permítanme que comparta con ustedes, y yo no tengo mayor problema, que hay veces que algunos de estos ODS son nuestros propios alumnos los que nos pueden enseñar a nosotros. Y yo no tengo mayor problema porque cuando hablamos de la educación siempre damos por sentado que la educación parte del docente. Insisto, no es lo mismo transmisión de conocimiento que educación, como hemos ya señalado varias veces a lo largo de la ponencia. Digo, damos por supuesto que el conocimiento parte del docente hacia los alumnos. Y sí, es así, por supuesto. Pero también hay veces que son nuestros propios alumnos, y digo nuestros propios alumnos por no decir nuestros propios hijos, los que muchas veces en una serie de hitos que ellos ya han alcanzado y que han asumido y son los que nos enseñan, nos guían, nos revelan a nosotros el camino que debemos seguir. Y, por tanto, en mi opinión, esa sinergia bidireccional creo que es excelente y no debemos desdeñarla. La educación está claro que es un motor de cambio social, lo estamos viendo, no podemos negarlo. ¿Qué herramientas necesitaríamos? Bueno, claramente unos currículos inclusivos, unos currículos que tengan en cuenta la realidad que hoy tenemos en el mundo educativo y que es una realidad, como hemos dicho, globalizada, pero también globalizadora. Es decir, no solo es globalizada porque se nos presenta así, sino que es globalizadora porque nos incumbe, nos atañe y nos incluye a nosotros, incluidos los docentes, y aquí sí que estoy hablando abiertamente de los docentes. Pero también unos currículos orientados a la sostenibilidad, por tanto, unos currículos, ojalá, ¿no?, que huyan más allá de estos cambios políticos que no permiten la sostenibilidad. Y aquí en este caso sí que les hablo abiertamente de la realidad que lamentablemente tenemos en mi país, en España, donde cada vez que llega al gobierno un nuevo partido político,
cambia, incluso hay veces que el mismo partido político cambia sus propias leyes educativas en función de otros parámetros que probablemente no son pertinentes ahora, pero van cambiando como si fuera, por un lado, pues cambiar el nombre de las cosas, pero otras veces es dando casi bandazos simplemente por el hecho de hacer lo contrario de lo que se ha hecho previamente. Obviamente eso no es sostenible, es decir, necesitamos un gran pacto de consenso nacional. Pero también precisamos nos hemos referido hace unos minutos a ese fomento del pensamiento crítico, ¿vale? Ese fomento a nuestros alumnos. Pero permítanme, fíjense que además les he añadido fomento del pensamiento crítico y habilidades para la acción. Es decir, no nos vale con tener ese pensamiento crítico claramente imbuido en nuestras mentes y ser conscientes, sino que además debemos llevarlo a la acción. Por eso ven que he titulado mi diapositiva La educación como motor, porque es lo que debemos hacer, debemos llevarlo a cabo. Y por supuesto, en educación, como en tantos otros aspectos de la vida, muchas veces tenemos que mirar a los referentes. Miren, el otro día estaba viendo la conferencia de un maestro mío del que no dejo de aprender, de Emilio Duró, que gusta de hablar no solo a educadores, sino también a empresarios y a cualquier persona que le quiere escuchar. Y en este caso, él hablaba de las cosas que hacemos y los resultados que tienen nuestras acciones. Por tanto, claro, él decía, si yo, y yo se los transmito a ustedes de la misma forma, claro, si yo siempre hago una cosa y obtengo el mismo resultado, vamos a decir negativo, si lo que quiero es cambiar el resultado, tendré que cambiar mi acción. Ahora, si sigo haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora, el resultado va a ser el mismo. Como mucho podré quejarme o podré acusar al resto de tener suerte menos yo. Pero está claro que yo seré el responsable de mis acciones, en este caso, de mi inacción. Esta reflexión viene al hilo de lo que les muestro ahí, de las iniciativas que tienen éxito, como les he citado dos, el caso de Finlandia y de Costa Rica. Además, dos países ubicados antagónicamente a nivel mundial. Por tanto, está claro que si lo que queremos es progresar, además de todo lo que hemos dicho, de las herramientas, de ser conscientes, de fomentar el pensamiento crítico, de todo lo que tenemos que hacer, no está de más que prestemos atención a los caminos que otros han recorrido y que les ha ido bien. En ese sentido, debemos ser inteligentes y continuar el camino o como mínimo explorarlo. Bueno, si hablamos de barreras y desafíos, pues a estas alturas probablemente nadie niega que la desigualdad en el acceso a la educación es un gran problema. En mi opinión, es lamentable, es penoso que hoy en día con los dineros, las cantidades ingentes de dólares, de euros que se dedican a nivel nacional e internacional a distintos, vamos a decir, motivos, haya lugares del mundo donde las personas no tengan acceso a la educación. Eso puede deberse bien a una desigualdad por motivos de género, por motivos de clase, por motivos de casta y también por motivos económicos. Claro, decir que un gobierno no puede implantar unas escuelas, a lo mejor un gobierno más localista o regionalista podría ser, pero que un gobierno nacional no puede crear, implantar o fomentar unas escuelas, pero sí puede dedicar parte de su presupuesto a
otros motivos más espurios, pues probablemente está retratando las intenciones que tiene ese gobierno y, por tanto, el que no haya acceso a esa educación ya no es producto ni de la casualidad ni de la mala suerte, sino que es una decisión premeditada. Y luego también ven que hago referencia a la resistencia cultural, que todavía se produce ciertos grupos de población que se resisten a aceptar, bueno, pues los conocimientos que sean, o a integrarse, o a formar parte de una realidad culturalmente múltiple, y también a veces una resistencia política probablemente más difícil de justificar, pero totalmente observable al día de hoy. Y fíjense la imagen que les he puesto ahí, que me llamó la atención, que menos del 40% de las niñas en el África subsahariana completan la enseñanza secundaria, ¿vale? Menos del 40%. Claro, si miran ese mapa, insisto, presumimos de vivir en un mundo globalizado y globalizador. Bueno, pues si se nos llena la boca de estar en un mundo globalizado, es con todas las consecuencias. Si vivimos en un mundo interconectado, donde las nuevas tecnologías son el pan nuestro de cada día, donde todos estamos conectados, donde tenemos satélites a nuestra disposición, donde podemos consultar en tiempo real cualquier cosa, lo que es evidente es que ese mapa que ven sobre todo en África, pero también en el sur asiático, es lamentable, bueno, y también en partes en Latinoamérica, es lamentable porque lo que no puede ser es que este mundo globalizado, cuando hablamos de esas diferencias, de esas desigualdades, nuestra excusa sea: no, pero eso es un tema de ellos y yo ahí no me meto. No, perdona, si vivimos en un mundo globalizado, es un mundo globalizado con todas las de la ley. Con respecto a las posibles innovaciones y buenas prácticas, bueno, pues en primer lugar, yo me atrevo a apuntar la tecnología educativa. Y fíjense que hasta ahora no he querido mencionar otra de las patas imprescindibles hoy en día, que es la inteligencia artificial, claro, por supuesto, y que no debemos desdeñar en ningún momento, por más que hay gente que ya están surgiendo voces criticando la irrupción, la aparición, que desde luego no es de ahora mismo, viene de hace tiempo, aunque a lo mejor no se ha sabido ver, insisto, el surgimiento de las herramientas digitales como es la inteligencia artificial de cara a ese aprendizaje sostenible. Insisto, que tiene sus luces y sus sombras, pero que tenemos que convivir con él. Lo mismo que pasó cuando surgió Google. Si se acuerdan ustedes, cuando surgió Google, todos pensamos que eso iba a ser el acabose, y hoy en día lo tenemos como una herramienta más, pero, bueno, pues insisto, una herramienta más. La tecnología educativa está claro que tiene que ser la inteligencia artificial nuestra aliada. Y puesto que nuestros alumnos la utilizan y la van a utilizar, lo primero que tenemos que hacer todos los docentes es ser los primeros en dominarla, ser los primeros en utilizarla, porque negarla no nos vale de nada, como si fuéramos el avestruz que está escondiendo la cabeza, pero sí saber utilizarla para enseñarle a nuestros alumnos a utilizarla y a desconfiar de lo que nos pueda proporcionar. Me van a permitir que les cuente pues algo que me ocurrió los otros días. Estaba preparando una actividad y en un momento, bueno, pues recurrí a ChatGPT, por supuesto, y le pedí que me proporcionara 3 referencias que necesitaba. Me las proporcionó, obviamente, pues después lo que hice fue consultar los repositorios que utilizamos en la universidad, los académicos, para comprobar la veracidad de las referencias. Y mi sorpresa fue cuando una de ellas no la encuentro, me vuelvo a dirigir a ChatGPT, le digo que esa no la encuentro
y de verdad, como si fuera un alumno nuestro, ChatGPT me contesta y me dice que se la había inventado, pero que como le había pedido 3 y él solo había encontrado 2, había decidido inventarse una tercera. Bueno, pues más allá de la parte graciosa que me pareció, me pareció además muy útil para poder incorporarla en mis ponencias para ejemplificar la importancia de saber discernir lo que es cierto y lo que no. Volviendo al PowerPoint, también les propongo los proyectos comunitarios, es decir, esos proyectos que pueden tener un impacto a nivel local. ¿Y por qué hablo de nivel local? Pues porque es la realidad más cercana por la que debemos comenzar. Siempre les digo a mis alumnos que para llegar al 3 primero tenemos que empezar por el 1. Por tanto, si queremos tener un impacto, no sé, regional, nacional, pues todo eso está muy bien, pero debemos comenzar por un impacto local. Y seguro que a estas alturas todos ustedes tienen en mente la consabida metáfora de la mariposa que está aleteando o batiendo sus alas. Y, como ven, les hago otra propuesta que es la educación intercultural, un tema que me apasiona y en el que he estado trabajando en algunos proyectos europeos, y el diálogo de saberes. Es decir, hoy en día ya no solo es que aceptamos la realidad intercultural de nuestras aulas y ya no es solo que nos permite aprender precisamente de otras realidades, porque incluso en el caso de que una persona no quisiera aceptar esos dos postulados, pero la realidad intercultural, precisamente el primer valor que tiene, no el único, pero el primero, es ejemplificar o proporcionarles a nuestros alumnos el mejor ejemplo de que la realidad más allá de las aulas, realidad intercultural, y que el yo no es que tenga que estar supeditado al otro, pero sí tiene que estar a la misma altura el yo y el otro. Por tanto, como ven ahí, adjetivos como disposición, confianza, valoración, reflexión y, por supuesto, apertura son imprescindibles o son, sí, características imprescindibles de ese diálogo que necesitamos que se produzca en nuestras aulas como método innovativo o de innovación, pero también como ejemplo de buenas prácticas. A nivel internacional, bueno, pues por un lado tendríamos las políticas internacionales, es decir, organismos como la UNESCO, con todas sus estrategias para la educación de desarrollo sostenible, pero también las iniciativas de la ONU y la OCDE. Y no estoy diciendo en ningún momento que no se están produciendo, o sea, por supuesto que se están produciendo, pero está claro que debemos seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, quiero decir, al hilo de esto, no sé si me está escuchando algún responsable, pues eso, de la UNESCO, de la ONU, de la OCDE o de alianzas transnacionales, pero estaría encantado de poder conversar y poder aportar mis ideas y mis experiencias precisamente en caminos que todavía se pueden recorrer a este respecto. Porque, claro, toda esta gestión política, y lo digo, bueno, pues al hilo de que en su día tuve responsabilidades políticas en el gobierno, tiene que ir canalizada para proporcionar el andamiaje o el paraguas sobre el que podamos trabajar todo esto. Y les decía, paralelamente a eso, tenemos, como ven ahí debajo, la cooperación global o, ¿no?, dicho de otra forma, la importancia de las alianzas transnacionales. En Europa tenemos la suerte de que contamos con tenemos más, pero dos programas educativos, el eTwinning y el Erasmus+,
que están funcionando bastante bien. Me consta que en Iberoamérica también hay programas interesantes y desde luego se podrían exportar experiencias y bueno, pues como les digo, lo mismo, desde ya me pongo a disposición de quien quiera que podamos explorar sinergias en este sentido. Por tanto, permítanme que le llame la atención sobre ese árbol que ven ahí y que es evidente que al tener unas raíces fuertes, eso permite que obtener, como ven ahí, un árbol frondoso con unas ramificaciones interesantes y poderosas, fruto precisamente de que la base es pues lo que debe ser. Bueno, para ir finalizando las recomendaciones, pues está claro que las políticas públicas deben invertir en EDS y hay que fomentar esa inversión. Por supuesto que necesitamos la capacitación docente, la formación docente en sostenibilidad. Bueno, creo que estos dos puntos siempre se dan por hecho cuando hablamos de mejorar la educación, pero yo me he permitido incluir el tercero, que es la participación de la comunidad educativa. Es decir, no solo los alumnos, no solo los docentes, no solo las autoridades competentes en materias de educación o gubernativas, no solo la formación de los docentes, que muchas veces los docentes se forman en sus horas libres por su cuenta con su dinero. No olvidemos que somos una profesión lamentablemente no reconocida socialmente como debería. Insisto, más allá de todo eso, yo además propongo la colaboración de la comunidad educativa. Es decir, tanto los funcionarios que trabajan en un centro educativo como los responsables políticos a nivel local, como bibliotecas, asociaciones culturales, otros centros educativos y todos medios de comunicación y todos aquellos interesados en colaborar en un proyecto que en el fondo siempre va a revertir en la sociedad, siempre. A modo de conclusión, bueno, pues está claro que la educación es clave para alcanzar ese desarrollo sostenible y, por tanto, equitativo. Hemos demostrado a lo largo de esta ponencia cómo la educación es un arma poderosísima y me he permitido llamar a la acción teniendo claro que necesitamos transformar los sistemas educativos para ese futuro sostenible. Por ejemplo, ya se está produciendo en el campo de la formación profesional. Las empresas establecen un diálogo con los centros educativos diciendo necesitamos que forméis a los alumnos en esto, en esto, en esto, y viceversa. También el sistema educativo es el que debe dirigirse a la empresa y decir, oye, estamos haciendo esto y esto y esto, pero nos gustaría saber qué más necesitáis precisamente para proporcionároslo. Del mismo modo ocurre en la universidad, claro, los que estamos involucrados en la universidad, yo se lo digo a mis alumnos, vais a ser los futuros docentes o los futuros responsables del gobierno, de la sociedad, de las empresas, del mañana. Por tanto, tenéis que tener la máxima formación posible de mejor calidad, una formación excelente y estar convencidos de lo que estáis haciendo. Bien, pues finalmente ahí les incluyo una serie de informes oficiales que he utilizado para mi presentación y que si alguno de ustedes necesita estaría encantados de proporcionarle. Del mismo modo, una serie de artículos científicos que me han servido para esta presentación. Y bueno, no me queda más que darles las gracias por haberme escuchado. Espero haber contribuido a espolear su pensamiento, sus ideas, que era lo que pretendía. No pretendía tanto bueno, proporcionar aquí un listado, no, sino una llamada a la acción, un intentar despertar estas conciencias
y a los que estamos ya despiertos, pues que nos sirva para decir, vale, voy por el camino correcto, esto es lo que se debe hacer. Por tanto, ahí tienen mi correo electrónico por si acaso alguno de ustedes quiere ponerse en contacto conmigo, y por lo demás solo me queda agradecerles su atención y ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias.